21º viernes del tiempo ordinario, agosto 27, Santa Mónica. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola. El reino de los cielos se parece a 10 vírgenes que tomaron sus lámparas y salieron al encuentro del esposo. 5 de ellas eran necias y 5 eran prudentes. Las necias, al tomar las lámparas, no se proveyeron de aceite. En cambio, las prudentes se llevaron alcuzas de aceite con las lámparas. El esposo tardaba, les entró sueño a todas y se durmieron. A medianoche se oyó una voz: que llega el esposo, salid a su encuentro. Entonces se despertaron todas aquellas vírgenes y se pusieron a preparar sus lámparas. Y las necias dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, que se nos apagan las lámparas. Pero las prudentes contestaron: por si acaso no hay bastante para vosotras y nosotras, mejor es que vayáis a la tienda y os lo compréis. Mientras iban a comprarlo, llegó el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él al banquete de bodas, y se cerró la puerta. Más tarde llegaron también las otras vírgenes, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Pero él respondió: en verdad os digo que no os conozco. Por tanto, velad, porque no sabéis el día ni la hora. Palabra del Señor. Bueno, resultará familiar este evangelio porque no hace mucho lo tuvimos, hace un par de semanas atrás, creo. Este evangelio sigue al de ayer, y también con esta otra parábola el Señor nos advierte lo mismo, que debemos estar preparados, vigilantes. ¿Para qué? Para la parusía, para la venida de él en gloria, porque estas parábolas fueron dichas en el contexto de su discurso sobre los últimos tiempos. El Señor volverá, no se sabe cuándo, pero volverá. El desplegarse de la historia, como antes había predicho Jesús a sus discípulos, varios acontecimientos deberán verificarse, o se están verificando. Les advertía, y a todos nosotros nos advierte, que debemos estar siempre preparados. Nos pide que no nos dejemos engañar, porque muchos serán los engaños, mucha la confusión. Les decía que vendrán falsos cristos, se levantará pueblo contra pueblo, reino contra reino, y habrá en diversos lugares hambres y pestes y terremotos. Y todo esto es el comienzo de los dolores, les decía, y habrá tribulación, y los cristianos serán odiados por causa de Cristo. Entonces se escandalizarán muchos, y mutuamente se traicionarán y se odiarán. Surgirán numerosos falsos profetas, que arrastrarán a muchos al error, y por efecto de los excesos de la iniquidad, la caridad de la mayoría se enfriará. El Señor da como señales del final de los tiempos la gran conmoción, la gran tribulación, la persecución de los cristianos, la apostasía y el enfriamiento de la caridad. Cuando repasamos este texto, y sobre todo ante las nuevas circunstancias aparecidas hace año y medio, vemos que nos acercamos a aquellos tiempos profetizados hace 2000 años. Agrega Jesús otro signo del final de los tiempos, que el Evangelio llegará a todas las naciones. Advierte y exhorta a velar, como en esta parábola, a estar siempre preparados. Y da otra señal más terrible, como inminencia del desencadenarse de los tremendos acontecimientos, al decir: cuando veáis pues la abominación de la desolación, predicha por el profeta Daniel, instalada en el lugar santo, el que lee, entiéndalo, entonces huid. Como todas las figuras están dirigidas a un futuro remoto en ese momento, al final de los tiempos,
No se refiere el Señor que tal abominación será en el templo de Jerusalén, pues es el lugar santo. Y la ciudad de la que hay que huir, si bien fue Jerusalén, sí, porque hubo que huir, se puede interpretar que haya que huir también de toda ciudad. Y la abominación, o de alguna ciudad en especial, la nueva, qué sé yo, Roma, por ejemplo. Y la abominación, ahora que nos acercamos más, lo vemos, será instalada en la iglesia, sobre el altar. El abominio de la desolación, o algunos lo traducen como la desolación abominable, es cuando se elimina el sacrificio eucarístico y en su lugar se ponga el culto idolátrico, que es culto al mismo demonio. Entonces es cuando se desatará de lleno la gran tribulación. Se conmoverá el cosmos. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará más su fulgor. Los astros caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, y entonces se lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gloria grande. La señal del Hijo del Hombre es la cruz. Y mientras para algunos aparece el mismo día de la parusía, para otros será muchos días antes. Esa visión la tuvo Santa Faustina Kowalska, y esto lo había comentado, y lo repito. Una gran cruz en la oscuridad del cielo, y por donde estaban los clavos pasaba la luz. Está en su diario. Y lo vuelvo a comentar. Decía, escribe esto, le dice el Señor. Antes de venir como el juez justo, vengo como el Rey de misericordia. Antes de que llegue el día de la justicia, les será dado a los hombres este signo en el cielo. Se apagará toda luz en el cielo y habrá una gran oscuridad en toda la tierra. Entonces, en el cielo aparecerá el signo de la cruz. Y de los orificios donde fueron clavadas las manos y los pies del Salvador, saldrán grandes luces que durante algún tiempo iluminarán la tierra. Eso sucederá poco tiempo antes del último día. Y dice Jesús en el Evangelio que harán duelo todas las tribus, porque por esa señal recordarán la muerte de Cristo. Esas tribus, ante todo es todo Israel. Ante todo es todo Israel. Volviendo a la parábola, las doncellas representan a todos los cristianos. Por tanto, esta parábola de las vírgenes prudentes y las insensatas quiere enseñarnos la necesidad de estar siempre alerta, porque nadie sabe el día ni la hora de la venida del Señor. Las vírgenes solían estar con la novia, haciéndole compañía en espera del esposo, que a su vez venía con sus amigos. La espera es este tiempo, desde la ascensión del Señor hasta su regreso, que será la segunda venida de Cristo en la gloria. El banquete es el de la fiesta, o sea, la felicidad del reino de los cielos. Los fieles que no están preparados a la venida de Cristo serán eliminados de la beatitud del paraíso. El momento de la parusía es capital y hay que tener siempre a mano la provisión de aceite. O sea, estar preparado con la oración, la adoración, la penitencia, en estado de gracia, meditando la palabra, esforzándose en todo en hacer la voluntad de Dios, en cumplir el absoluto de los mandamientos. Muchos de los que se dicen enterados de estas cosas, los que reciben o leen profecías, llenan no sus lámparas, sino sus alacenas y bodegas de comestibles y otras cosas. Están preparados para una hecatombe, como ellos lo imaginan, pero pocos son los que se llenan de oraciones, van acumulando méritos y virtudes. Y esto es lo que importa, lo que más importa, porque la lámpara sin aceite, la vida sin oración, sin prácticas de piedad, es la fe muerta que solo
se declama pero no se vive. La luz de la lámpara viene de la escucha atenta a la palabra de Dios. Viene de la contemplación en adoración. Viene del Espíritu. Y la llama del Espíritu se reviva justamente con la oración. Si no, el Espíritu está apagado. El Señor, por medio de la parábola, no les reprocha que se hayan dormido. Eso también lo había comentado la vez pasada. Porque tanto las prudentes como las necias se durmieron. Es decir, el tema no está en eso. El tema de la advertencia es estar preparados. Porque apenas se despertaron, ya tenían el aceite. Y ya estaban ahí. No fueron a buscar, estaban ahí preparadas. El sueño indica más bien lo imprevisto. Cuando menos se lo piensa, vuelve el Señor. Lo importante es tener el aceite, no perder la unción. Mantener pese a todo la fe para recibir dignamente al Señor. Y estar en estado de gracia. Y a propósito, un consejo. Estemos muy alerta de las obras del enemigo, de las personas que siembran enemistades, conscientes o no, de las divisiones. Satanás quiere especialmente destruir la obra de la Virgen. Hagamos todo sopesando qué hacemos, qué decimos, no llevados por impulso, con caridad y con paciencia. No le demos ocasión al diablo que ronda por allí buscando a quien devorar. Siempre me digo, y espero hacerlo, digo al Señor, no quiero ser yo impedimento para tu obra. No ser impedimentos para la obra de Dios. Estoy viendo cuán fuerte es el enemigo. ¿Cuánto? No dividamos, que los propios del diablo. Unamos, perdonemos, reconciliémonos. Dejemos atrás el orgullo. En el orgullo trabaja el demonio porque él es el soberbio. Atención. Bajemos un poco del pedestal y bajemos un poco, totalmente bajarnos del pedestal y bajemos un poco la cabeza. Hoy celebramos a Santa Mónica, modelo de madre que reza por la conversión de su hijo, que no desespera, insiste como el Señor aconseja. Un hijo de tantas lágrimas no podía perderse, dice San Ambrosio a Santa Mónica, el santo que acompañó a Agustín en su camino de conversión. Mónica, que significa solitaria en griego, sola pedía a Dios aquella conversión que parecía imposible. Muchos años debieron pasar, más de 20, hasta que en la noche de Pascua del año 387 pudo Mónica ver a Agustín, que se había transferido a Milán, ser bautizado junto a sus familiares, ya entonces cristiano, profundamente convencido. Agustín decidirá luego transferirse a África y dedicarse a la vida monástica. En sus confesiones narra la conversación espiritual mantenida con su madre, en la tranquilidad, en el sosiego de la casa en Ostia, etapa intermedia hacia la destinación en África. La madre había sido la fuente de su cristianismo. Mónica murió a raíz de una fiebre muy alta, quizás haya sido malaria, a los 56 años, el 27 de agosto del año 387. A sus hijos les dijo que no se preocuparan dónde sepultarla, pero sí que no dejaran de recordarse de ella donde se encontrasen ante el altar del Señor. Grande mujer, ejemplo de virtudes para todas las mujeres. Santa Mónica ejerce su patronazgo sobre las casadas, las viudas y sobre las madres. Alabado sea Jesucristo. Santa Mónica ruega por nosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre.